empezó a distribuirse por, por todos los lugares, ¿verdad? Entonces, la Biblia llegó a ser un libro realmente, como debe ser, importantísimo. Ahora, a la vez que la Biblia comenzó a tomar trascendencia y a empezar a llegar a diferentes lugares y a estar en contacto, no al principio, sino mucho después, con la Reforma, ¿verdad? Allá por los siglos XV, XVI y en adelante, cuando empezó a la gente poder tener contacto con la palabra de Dios, comenzó también el ataque, comenzó la persecución. Se intentó muchísimas veces destruir este libro maravilloso, la Biblia, pero gracias a Dios que hoy la Biblia sigue estando presente y al alcance de todo aquel que quiera acercarse y leer. No es así en todos los lugares del mundo, ¿verdad? No es así en todos los lugares del mundo porque hay países donde es imposible leer la Biblia. Les voy a contar una anécdota. No sé si se escucha bien, si me están escuchando bien, impecable. Este, Hay un barco que creo que la mayoría de ustedes conocen. El primero fue el Logos, después fue el Logos 2, que estuvo por diferentes lugares del mundo, y lleva literatura y lleva el Evangelio, ¿verdad? A diferentes lugares del mundo. Recorre, estuvo en Uruguay, en Argentina, en Chile, Perú, Brasil. Bueno, ha estado en todos los lugares, en África. Creo que la mayoría de ustedes tiene conocimiento o ha sentido hablar de ese barco. Resulta que ese barco tuvo también en un momento el permiso para poder atracar en un puerto de los Emiratos Árabes, ¿sí? Los Emiratos Árabes Unidos, allí cerca de Qatar, donde se jugó el Mundial en el 2022, países árabes, países musulmanes, tenían el permiso, ¿verdad?, de poder atracar allí, de ser visitados. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió que recibieron instrucciones de parte de las autoridades que cualquier libro de literatura podían tenerlo, ¿verdad? Allí como exposición. Si ustedes visitaron el barco, hay una exposición de libros muy, muy grande. Pero todo lo que tenía que ver con Jesús y las Biblias, particularmente, tenían que ser quitadas o tapadas, ¿verdad? De forma que no se pudieran observar y mucho menos leer. Entonces, se puede ver, y eso estamos hablando de que eso hace unos años atrás que sucedió. O sea, el ataque contra la Biblia, aunque parece que el mundo va progresando, aunque parece que el mundo va avanzando, sigue estando cada vez en un estancamiento y un distanciamiento más grande de Dios. Eso sucedió y eso es una anécdota para que veamos de que no en todos los lugares del mundo se puede realmente leer con total libertad la palabra de Dios. Países como Arabia Saudita, países como las Maldivas, un lugar paradisíaco para ir a visitar y para pasar turismo, y unas buenas vacaciones si tienen con qué, pero ahí no podés ni siquiera hacer mención del cristianismo, de Jesús, ni nada por el estilo. O sea que si bien hay hermanos en la fe, seguidores de Cristo, son lugares muy difíciles donde son perseguidos, ni hablar de China, Corea del Norte, ¿verdad? Donde son países donde ni siquiera se puede tener un ejemplar de la Biblia. Entonces, hermano, qué importante que le demos gracias a Dios de que podés tener la Biblia en tus manos. Qué importante es que puedas tener la Biblia en tu casa, en tu hogar, y no solo tenerla, que puedas leerla y que puedas estudiarla. Y eso, hermanos, es la hermenéutica, el poder tener también herramientas de cómo puedo yo estudiar y entender la Biblia, porque Dios no quiere solo que tengas el libro, sino que lo leas, que medites en él. Por eso, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Eh, Ahí, bien, tenemos acá. eh,
Recuerden que este no es mi fuerte. Así que vamos a ver cómo sale. Ah, 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 ah. Se tiene que ir la barrita de arriba. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Va a salir, va a salir. Va a salir, va a salir. Creo que va a salir. Esperen que los voy a sacar un poquito de acá. Bueno. Bueno, estamos. Déjenme a ver si me deja. Creo que ahí no estoy compartiendo, pero ahora sí, si me dicen si está bien ahí, si están viendo. Dice hermenéutica. Bien, bien, gracias, hermana. Hay hermenéutica y está el pasaje que ustedes creo que ya saben, Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Y eso era lo que les estaba diciendo. Dios no quiere que solo tengamos el libro, sino que realmente podamos estudiarlo, leerlo, ¿verdad? Y comprenderlo. Pero a veces no es tan fácil comprenderlo, ¿no? Y el hecho de poder estudiar y comprender es un ejercicio, un ejercicio. Yo no sé si ustedes son de ir al gimnasio o de practicar ejercicio, pero cuesta, ¿verdad? Cuesta arrancar, hacer algún ejercicio, algún deporte. Después que uno arranca, como que va tomándole costumbre, ¿verdad? Y se va haciendo un poco más liviano. Pero de repente quizás alguien deja y vuelve otra vez a cero, ¿verdad? Se pierde y otra vez cuesta volver a empezar. Con el estudio de la Biblia es igual. A veces nos puede parecer que no llegamos a ningún lado. Y nos va a costar empezar. Nos va a costar empezar. Pero hermano, no te desanimes. No te desanimes. Tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante estudiando la palabra de Dios. Poder encontrar, es un ejercicio, perdón, donde el objetivo es poder encontrar el sentido correcto de lo que dice el texto. Porque si no, lo veíamos el martes pasado, vamos a caer en el error de hacer o entender lo que la Biblia diga lo que yo quiero y no lo que realmente dice. Y eso es un error tremendo, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros ponerle nuestros pensamientos a la Biblia, porque cuando se escribió tampoco hubieron pensamientos humanos. ¿Por qué? Dice la Escritura que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por eso dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ese es el punto uno. Ese es el punto de partida. Yo para poder estudiar la palabra de Dios tengo que entender, y eso hermano anotátelo o subrayátelo o grabátelo en algún lado, que toda la escritura es inspirada por Dios. No parte de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Y si yo no parto de esa base, voy a cometer el error tremendo de algunos pasajes considerarlo más importante o menos importante que otros. Pero si yo entiendo que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces ahí yo le voy a dar la trascendencia y la importancia que requiere y la prioridad. Y cuando yo lea, voy a decir, esta es la palabra de Dios. Entonces ahí yo me voy a parar de otra forma. Yo no puedo meterle mis pensamientos, mis ideas, mis argumentos a la Biblia. Yo tengo solamente que leer e interpretar lo que dice. Lamentablemente, los seres humanos, los hombres,
le ponemos el condimento de opinión a la Biblia, y es por eso que por ahí surgen lamentablemente muchas diferencias, muchas corrientes después, que uno piensa una cosa, otro piensa otra. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo llegamos a ese punto? No es que todos tienen la razón, no. La razón, y lo vimos el martes, la verdad sobre todo tema siempre es una. El resto están todos equivocados. Ahora, ¿quién tiene la verdad? Ese es el punto crucial. Yo, si realmente de forma honesta y sincera quiero estudiar la Biblia, voy a llegar a entender lo que la Biblia realmente dice. Ahora, si yo ya vengo con preconceptos, si yo ya vengo con que quiero que la Biblia diga tal cosa, o me dijeron por ahí que era de esta forma, y aquel pastor me dijo que era así, entonces yo no voy a llegar a ser como los de Berea, que habíamos comentado. Ellos iban y estudiaban y cotejaban en la escritura a ver si todas las cosas eran así, eran ciertas. Nosotros ya vamos a ir con un sesgo de decir, bueno, esto es por acá. Entonces yo ya voy a torcer las escrituras y las voy a condicionar para que mi pensamiento se acomode con la escritura. Y ahí es, hermano, donde aparecen lamentablemente todos los problemas, las ensaladas de religiones, de iglesias que han aparecido. ¿Por qué? Porque los hombres ponen y meten sus pensamientos humanos y finitos en lo que es la revelación de la escritura. Ahora, vamos a ser sinceros, yo no tengo las respuestas a todas las cosas en la Biblia. Y hemos estudiado, creo que el pastor Carlos también, el pastor Daniel también, cualquiera de ustedes también puede también opinar igual. Hay temas, y Pedro lo dice de Pablo, que son realmente complejos, pero lo mencionábamos también la clase pasada, que por qué ir a los temas difíciles, ¿verdad? Cuando podemos comenzar por los fáciles, ¿verdad? Y a veces nos estancamos en preguntas que no vamos a poder responder y cosas que Dios no quiere que sepamos, porque Él nos reveló lo que Él quiere que sepamos solamente, y nosotros a veces, como esos ansiosos, ¿verdad? Y curiosos, queremos saber más y más y meternos en temas que son realmente complejos. No voy a tocar esos temas porque realmente son para a veces polémica, ¿verdad? Porque la respuesta no la vamos a tener. Ustedes van a estudiar la Biblia y yo les voy a compartir después acerca de comentarios que pueden tomar como ayuda para estudiar la Biblia, y van a encontrar posiciones variadas, por ejemplo, en el tema del el tiempo de la tribulación en el Apocalipsis. Comentarios de pastores y teólogos, ¿verdad? Muy respetados, que algunos opinan de que la iglesia va a ser arrebatada en el inicio de la gran tribulación, o sea, previo a la gran tribulación, es una postura que comparto. Otros te van a decir también que va a ser en el medio de la tribulación, otros te van a decir que la iglesia va a pasar por todo el tiempo de la tribulación, y ahí uno de ustedes puede levantar la mano y decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es? Y yo tengo lo que interpreto de la escritura, ¿verdad? Y lo que dice la escritura, y ahora vamos a ver por qué llegamos a esa respuesta. Pero hay otros pastores, ¿verdad? Y otros que también opinan de otra forma, interpretan de otra forma, y la idea no es polemizar, y la idea no es entrar en discusiones. Lo que es importante es que, más allá de que sabemos que va a existir el tiempo de la tribulación, la Biblia lo dice claramente, una tribulación de la cual no hubo ni habrá jamás. Lo importante es que tú y yo estemos seguros de que somos hijos de Dios y que estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Estás seguro de eso? Si estás Bueno, seguro, si estás seguro de eso, entonces amén. ahí ya está, agárrate de la mano del Señor, ¿verdad? Y confía en eso. Y Señor, los tiempos, los discípulos también le preguntaban, los tiempos, Señor, ¿cuál van a ser? ¿Cuándo van a instaurar el reino, verdad? Ellos tenían esas curiosidades. Y Jesús, ¿qué le dijo? Nos toca a vosotros saber esas cosas que mi Padre Celestial ha puesto solo en su potestad.
Y nosotros a veces queremos tener esas respuestas y no podemos dormir, ¿verdad? Pensando cuál será la respuesta. Y a veces creemos que encontramos la respuesta y vamos a no a edificar, sino que vamos a ir a discutir y a contender con otro hermano. Y dice, no, porque la verdad es esta. Y el otro hermano se pone en el otro lado y dice, no, pero para mí me parece que es así. Y hermano, eso no edifica a nadie. Eso no edifica a nadie. Y el propósito de la escritura no es para discusión ni tampoco para pleito. Eso no, la palabra de Dios tiene que ser para edificación, para crecimiento, para ánimo, para aliento y gozo, ¿verdad? De saber que nuestro Dios nos quiere justamente hablar por medio de ella. Entonces, yo tengo que comenzar con algo fundamental, porque la palabra de Dios, si bien es difícil en algunos temas, es aplicable, entendible para todos. Hay un versículo que se los voy a compartir más al final, que lo tengo anotado, Salmo 119, que dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y, y la palabra de Dios no es solo para los inteligentes, para los sabios, para los que, uy, mirá, yo no puedo entender eso, yo hice la escuela solamente, o ni siquiera tuve la capacidad o la oportunidad de ir a la escuela, entonces para mí no es la Biblia. No, hermano, eso es al revés. La Biblia es para todos y todos la pueden entender. Solamente tienes que tener el espíritu noble y humilde de querer aprender, de querer entender y de seguir los pasos que vamos a ver ahora, que son sencillos para poder aplicar la hermenéutica. Lo primero que tengo que responder es la pregunta que ustedes ven allí, que dice justamente, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto? ¿No? Y en Juan 15, que era el pasaje que habíamos tomado, vamos a tomar como referencia, dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, perdón. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a leer hasta ahí. Sigue el texto, obviamente porque es parte de un texto más grande. La Biblia no se escribió ni en capítulos ni versículos. La Biblia se escribió como un todo. Y luego, para darle más practicidad a la hora de leer y estudiar, se dividió en capítulos y versículos. Pero tenemos todo un texto que va unido, ¿verdad? Porque toda la Biblia es una unidad, de manera que no podemos separar nada y estudiarlo por separado, solo, ¿verdad? Pero ese paso lo vamos a dar más adelante. Lo primero entonces que me tengo que preguntar es, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Eh, ¿Qué dice de forma literal? ¿Qué dice el texto de forma literal? ¿Saben cuál es el problema más grande que tenemos nosotros? Que hacemos difícil lo fácil. Nos complicamos, ¿verdad? Por gusto. Porque a veces el texto es bien sencillo y nosotros lo queremos complicar, lo queremos hacer complejo y buscarle cosas que no hay. Y lo tenemos que leer de forma literal, literal. Hoy vivimos en el mundo del WhatsApp, hoy vivimos en el mundo bueno, el correo electrónico va quedando un poco atrás, ¿no?
Pero creo que la mayoría comparte conmigo el tiempo de las cartas. ¿Se acuerdan del tiempo de las cartas? Cuando se enviaban las cartas. Las cartas uno las leía y no le podía imprimir la emoción o el carácter o el sentimiento del que escribió en ese momento. Uno estaba leyendo letras, uno estaba leyendo solamente lo que estaba ahí en el texto. Y uno no se pone a teorizar acerca de esa carta. Uno lo único que hace es leer y leía y recibía la información. Y nosotros tenemos que hacer, hermanos, exactamente lo mismo. Y la hermenéutica es eso, es leer primeramente lo que dice el texto de forma literal, ¿sí? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Qué vuelta hay que darle a eso para entender? Ninguna. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo soy la vid verdadera. La mayoría, en aquel tiempo, obviamente, entendía, porque era obvio, lo que era la vid. Vamos a ver después por qué Cristo hablaba de esta forma. Y mi padre es el labrador, hoy ustedes también. Digo, usamos la versión 1960, que es contemporánea y actual para muchos de nosotros. Luego vienen generaciones más nuevas que quizás la versión y traducción del año 1960 de Reina Valera no va a ser tan actual, de forma que hay palabras que no van a comprender, que van quedando en desuso. Reina Valera hizo traducciones más nuevas y más contemporáneas. Tenemos la versión del 1995, después viene la versión revisada también del 2010, de modo que el tiempo sí va pasando, las palabras van cambiando y hay que mantener el mensaje, el corazón del mensaje, la esencia. Les decía yo el martes pasado, cuidado con las traducciones y versiones que usan de la Biblia, pero es evidente que hay palabras que van quedando atrás en el tiempo y que a veces yo, hablando con los jóvenes, ¿no? Usan palabras que yo no entiendo. Y yo tengo 40 años, tampoco que soy un anciano, ¿verdad? Pero palabras que yo usaba, que yo las entiendo, ellos no las entienden. Y palabras que usan ellos hoy, que yo no las entiendo, porque no estoy en ese léxico. Y eso pasa con la escritura también, pero yo, y creo que ustedes también entienden, lo que es la vid. Más que en Uruguay, Argentina, son países donde la vid es parte del campo. Sabemos bien, ¿verdad? Lo que significa. Sabemos lo que es un labrador, uno que trabaja el campo, o sea que no hay que darle muchas vueltas para entender eso. Y hermano, eso es la hermenéutica, es poder darle sentido a palabras. Pero cuando es sencillo y es fácil, lo primero que tengo que hacer es interpretar el texto de forma literal, de forma literal. Hay un pasaje muy complejo también que a veces trae controversia, ¿no? Y ustedes van a encontrar también muchas opiniones en cuanto a eso. ¿Conocen la historia de Jonás? ¿Sí o no? Jonás tenía una misión que era ir a predicar a Nínive, entonces él no quería ir a predicar a Nínive, entonces se tomó un barco y se fue en la dirección contraria a Tarsis. En medio del viaje se levantó una tormenta y se dieron cuenta, y Jonás se dio cuenta que la tormenta era por causa de él, de modo que lo tiraron al agua. Ahora, cuando lo tiran al agua, dice que Dios había preparado un pez para tragar a Jonás. Estuvo allí en el vientre del pez durante 3 días hasta que fue devuelto, ¿verdad? Y terminó en la orilla. Eh, Ahora, ¿qué interpretan ustedes de ese pasaje? Pueden opinar, ¿no? ¿Qué pasó con Jonás? Que es ¿Alguno un que... pez. La Biblia dice que es un pez nada más. Exactamente, hermana, muy bien. Pasó lo que dice el texto. Jonás estaba en el barco, lo tiraron, un pez se lo tragó
¿verdad? Y estuvo allí en el vientre del pez durante 3 días. Otros ya empiezan a decir que no, que en realidad Jonás murió y que está haciendo una referencia a la muerte y todo, y empiezan a complejizar lo que es fácil, ¿sí? Respeto las opiniones, ¿verdad?, de cada uno, pero lo que tenemos que ir al texto y ver lo que dice de forma literal. Si la Biblia me dice que se lo tragó un pez, se lo tragó un pez y no hay vuelta de hoja, ¿sí? Tenemos que interpretar de esa forma la escritura, ¿sí? Por eso les decía que el problema más grande que nosotros tenemos es que hacemos difícil lo fácil, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando vayas a la Biblia a estudiar, lo primero que tenés que hacer es ¿qué dice? ¿Qué dice el texto de forma literal? ¿Sí? Y no empezar a especular o traer ya algún otro pensamiento o razonamiento de alguien previo, ¿verdad? Que nos va a condicionar ya el estudio, porque ya vamos a nosotros a querer que diga eso que dice allí, ¿verdad? Que yo tengo en mi mente. Tengo que venir totalmente como cuando va una persona a un laboratorio a estudiar y ver a través del microscopio. No, no dice, bueno, voy a ver tal o cual cosa, no. Va a investigar y ver qué es lo que aparece delante de sus ojos. Y así tengo que ir yo a la escritura también, ¿verdad? Bueno, analizando Juan capítulo 15, qué es lo que dice el texto literalmente, eso es lo primero que tengo que ver, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto literalmente? Y dice precisamente esto, Cristo le está hablando a ellos acerca de su figura, de su persona. Yo soy la vid, ¿verdad? Vosotros sois el pámpano, ¿verdad? Y habla de que el padre es el labrador, ¿no? Entonces eso es lo principal. Lo segundo que tengo que ver, ¿verdad? Que a veces cometemos el error de a quién está dirigido el texto. Y pueden ustedes responder si quieren, ¿verdad? Pero, ¿a quiénes está dirigido el texto de Juan capítulo 15? ¿Quiénes fueron los receptores originales de ese evangelio, de esa carta? Bueno, para eso nosotros tenemos que entender que dijimos hace un momento que la Biblia es un todo, de manera que yo no puedo estudiar Juan capítulo 15 aislado, sino que lo tengo que enredar y entrelazar con todo lo que dice la Biblia. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que leer unos capítulos o unos versículos previos para poder entender y responderme esta pregunta, ¿sí? ¿A quién está dirigido el texto? Si yo leo unos versículos más atrás, me voy a dar cuenta que a quien Jesús le está hablando, ¿saben a quién es? A sus discípulos. Exactamente, hermano, muy bien. A los discípulos, exactamente, le está hablando a los discípulos. Es una charla entre Jesús y los discípulos, ¿verdad? Eso es lo primero que yo, y no fui ni a un diccionario, no fui ni a un comentario, lo saco solamente de la Biblia. En los capítulos previos leo y me doy cuenta de que Jesús le está hablando a los discípulos. Más adelante vamos a ver en qué circunstancia incluso les está hablando. Entonces yo, solamente leyendo la Biblia, ya sé que en este capítulo de Juan 15, Jesús le está hablando a los discípulos. Después podemos dar un paso más adelante. Bueno, obviamente Jesús no estaba hablando y alguien estaba escribiendo, sino que Juan escribió esto mucho tiempo después. Juan escribió esto aproximadamente en el año 50-51, mucho tiempo después de pasado el evento. Ahora, ¿para quién estuvo escrito eso? Juan lo dice en la carta, ¿no? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que tengáis vida eterna. El propósito de Juan no era
bueno, les voy a contar todo lo que hacíamos el tal día hicimos esto otro con Jesús, nos habló de esto, no. El propósito era revelar justamente el mensaje del reino. Para eso Juan recopiló todos los datos, tomando también información de los otros discípulos también, de lo que habían vivido, y escribió el Evangelio de Juan. Ahora, ¿para quién lo escribió? Obviamente que Juan no tenía idea de nosotros, no tenía idea de que siglos después existiríamos nosotros. Él le escribió para sus contemporáneos y escribió para que la carta, para que el Evangelio de Juan empezara a desparramarse y circular por toda la región de Asia. Asia, hoy asociamos nosotros China, Japón, todo eso, pero no, está hablando del Oriente Próximo, es decir, de lo que es la zona de la región de Éfeso, todo lo que es Turquía, todo lo que era la propia Jerusalén, todo lo que era el norte, que hoy es actualmente Siria, todo por ahí, el Evangelio de Juan comenzó a circular. Esos fueron después los receptores originales de este texto. Pasaron los siglos y obviamente este evangelio comenzó a circular por muchísimos más lugares, al punto que hoy, acá en Uruguay, ahí en Argentina, en Perú, en el lugar que sea que te encuentres, estás leyendo el evangelio de Juan. Obviamente que Juan no escribió pensando en vos, pero como la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, obviamente Dios sí estaba pensando en vos. Y lo que se escribió, Dios quería que hoy, 9 de julio de 2024, tú lo pudieras conocer, saber. Usó a Juan e inspiró, ¿verdad? Usando a Juan para que él escribiera esto, para que sí leyeran, el propósito de Juan era que leyeran los contemporáneos de él, ¿verdad? Aquellos que le rodeaban, que conocieran, que supieran, pero Dios pensaba en vos y pensaba en mí. De manera que, aunque los receptores originales fueron los judíos, los creyentes de aquel primer siglo, Dios ya sabía que nosotros íbamos a estar leyendo esto también y quería. Y cuando, si Cristo no viene antes y siguen las generaciones futuras tomando contacto con el Evangelio de Juan, Juan capítulo 15, el propósito de Dios también era pensando en ellos. Que nosotros ni sabemos quiénes vendrán dentro de 20, 30, 40 años si Cristo no viene antes, pero la palabra de Dios es para ellos también. De manera que el mensaje no se puede alterar, el mensaje no puede cambiar. Y si dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, dentro de 100 años va a tener que decir y entenderse exactamente lo mismo. Por más que una palabra pueda ser cambiada por un sinónimo, pero el mensaje no puede ser alterado. ¿Se entiende alguna pregunta? ¿Algo queda difícil de comprender? Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer, yo quiero estudiar la Biblia, ¿qué hago? ¿Tengo que ir a un instituto? No, si tenés la oportunidad, bienvenida sea, pero cualquiera puede sentarse en su casa y empezar a estudiar la Biblia. ¿Qué dice literalmente? ¿Qué dice el texto? Dice esto. ¿A quién está dirigido? No tengo que hacer un estudio muy exhaustivo, voy capítulos para atrás y veo, como bien dijo el hermano, que está escrito para los discípulos. Fue un mensaje, una charla entre los discípulos y el Señor Jesús. Ahora, me voy un poquito más adelante. Bueno, ahí dice, en este caso está dirigido a, y ahí ustedes pueden, como respondieron, ¿no? Los discípulos, y después, obviamente, a los primeros creyentes de aquel entonces. La parte 3, ¿en qué tiempo? Todo contestando, perdón, la primera pregunta, que es, ¿qué dice? ¿No? ¿En qué tiempo se desarrolla? Bueno, les decía, ¿no? Esto fue en ese eh, momento que escribe Juan, pero el hecho de Juan, capítulo 15, ustedes, si leen unos capítulos para atrás, o capaz ya lo saben, pueden responder esta pregunta. ¿En qué tiempo se desarrolla? Es decir, ¿en qué tiempo de la vida de Jesús? ¿En qué tiempo de la vida de los discípulos? ¿En qué tiempo
incluso hasta del día. Pueden responderlo ustedes sin ir a ningún otro material de ayuda, solo leyendo la Biblia. Ustedes dan para atrás, ¿verdad? Unos pasajes, unos capítulos, y vamos al capítulo 13. Vamos al capítulo 13 de Juan. Juan capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente. Hermanos, si tienen la Biblia ahí pueden leerlo, si no solamente escuchan y dice Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahí tenemos una pregunta. ¿En qué tiempo se desarrolla? En 5 versículos ustedes me pueden responder esa pregunta. ¿Alguno se anima a responder en qué momento, por ejemplo, del año se desarrolla ese evento de Juan capítulo 15? Antes de la Pascua. Exactamente, momentos antes de la Pascua, ¿sí? Nosotros sabemos que se celebraba la Pascua ¿cuántas veces al año? Una. Entonces, tenemos ahí específicamente ya, sin investigar más nada, saber que en Juan capítulo 15, Jesús estaba en un momento previo a la celebración de la Pascua, a la fiesta de la Pascua. Ahí ya nos ubicamos en el tiempo. Ahora, ¿en qué parte del día, por ejemplo? Si querés responderte a esa pregunta también. Dice que estaban cenando, estaban ahí en ese lugar. O sea que sabemos que no sé a la hora que ustedes cenan, pero si investigamos un poquito, nosotros los occidentales somos de, sobre todo los americanos, ¿verdad? De latinoamericanos, somos de cenar muy tarde. Pero, por ejemplo, en América del Norte, la costumbre es de cenar temprano. Ahora, ¿cómo era en Medio Oriente? Porque no se olviden que esto estábamos en qué lugar? En Israel, actualmente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tiempo? Ahí ya quizás hay que investigar un poquito más acerca de cómo era la cultura o cómo eran las prácticas de los israelitas, de los judíos en aquel entonces. Pero Y si no tengo la capacidad o el acceso a poder investigar eso, yo voy a saber que en la tarde avanzada o incluso en la noche, o iniciando la noche, ahí era la cena. Hermana Ana, creo que levantaste tu mano. sí, los judíos, a la puesta del sol terminaba el día, el ciclo. Y ahí esa Perfecto, sería la hora de la cena. perfecto, ahí está. O sea que ya ese es un conocimiento previo que ya tiene la hermana, ¿verdad? Obviamente que sabiendo eso, ya uno estudia con un ingrediente adicional. Pero incluso si no supiéramos eso, podemos siempre estipular que la cena sería en ese momento, ¿verdad? En esa tarde avanzada, cayendo el sol, iniciando lo que sería la noche. Ahora, otra pregunta que podemos contestar es ¿dónde estaban cenando? ¿No? ¿Dónde estaban cenando? Sabemos que estaban en una casa, sabemos que estaban en un lugar íntimo, ¿verdad? Jesús y los discípulos. Si vamos unos pasajes atrás,
¿sí? Porque seguimos estudiando, ¿verdad? La Biblia como debe ser, como una unidad. Y la Biblia nos da información ella misma acerca de determinado pasaje. Entonces vieron que estamos sacando información solo de acá, de leer nada más, literalmente qué dice el texto. Entonces yo voy para atrás y veo que Jesús había entrado de forma triunfal. ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Entonces sabemos que estaba ahí, que estaba en los alrededores. Ahí Jerusalén en aquel tiempo no es lo que es Jerusalén hoy. Jerusalén hoy es una ciudad mucho más grande, una ciudad mucho más avanzada, más moderna, más extensa, pero en aquel entonces una ciudad que estaba circunscripta a muros, ¿verdad? Y que tenía una forma y de organización, si bien era grande, pero Jesús estaba ahí, en esos lugares, ¿verdad? Entonces ya vamos teniendo más datos, vamos teniendo más información. Y yo puedo tener un cuaderno, puedo tener un lápiz, ¿verdad? Puedo tener ahí, escribir y ir poniendo, ¿verdad? Todos esos datos que me van poniendo en un lugar histórico y geográfico sin necesidad yo todavía de ir a investigar en algún otro material adicional. Solamente Biblia, solamente Biblia. Y ya pude responder esas preguntas. La otra pata de esta pregunta dice, ¿quiénes participan en este evento? Bueno, ya el hermano ya contestó, ¿verdad? Jesús, obviamente, está ahí. Participan también los discípulos. Y leemos y vemos que nadie más estaba ahí con ellos, entonces obviamente que era una cena que estaban celebrando ellos ahí de forma íntima. Así que esa pregunta también la podemos contestar solamente leyendo los pasajes un poquito para atrás, ¿verdad? De Juan capítulo 15. Entonces ya tengo ahí una imagen, me puedo hacer una recreación de ese momento. Una casa, una mesa, Jesús, los discípulos. Si bien hay imágenes de eso, ¿verdad? Y cuadros de eso, yo dejo eso de lado y me hago la imagen yo en mi propia mente de lo que está pasando ahí. Judíos, hombres, ¿verdad? Que se vestían de forma diferente a nosotros, barba, quizás, ¿verdad? Pelo largo, eso es irrelevante, pero ¿quiénes estaban ahí? Era la previa a la celebración de la fiesta de la Pascua, ya me ubico en el año cuando era eso, también sé que era en tiempo casi de la noche, ¿por qué? Porque estaban cenando, los discípulos estaban ahí y Jesús. Entonces ya tengo el entorno ahí, ¿verdad? Y ya me hice una imagen de lo que fue el escenario, ¿para qué? Para Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Entonces, en ese momento, en el desarrollo de esa noche, de esa cena, Jesús lava los pies a sus discípulos. Jesús empieza a hablar, Jesús empieza a comentar, a responder preguntas de los propios discípulos, anuncia quién le iba a entregar y luego viene Juan capítulo 15. ¿Y a qué viene Juan capítulo 15? Porque pronto Jesús ya no iba a estar con ellos físicamente. ¿Por qué? Porque iba a ser crucificado. Ya él mismo lo dice, dentro de poco, ¿verdad? Él ya no iba a estar con los discípulos. ¿Y qué quiere decir Jesús ahí, verdad? Le está diciendo que ellos deben de permanecer y que los escogió y que los puso a ellos y los eligió como discípulos, no para que lo acompañaran esos 3 años, sino para algo mucho más grande, para algo mucho más perdurable en el tiempo. Entonces, cuando me termino de responder esa pregunta, ¿qué dice? ¿No? Voy a la pregunta siguiente, que no es menos importante, sino que es más profunda. Y dice, ¿qué significa? ¿Qué significa todo esto? Ya leí y entiendo el texto de forma literal. No le voy a dar vueltas al asunto. Pude contestar algunas preguntas y agregué información a lo que yo no conocía.
Yo venía totalmente desconocido y ahora estoy puesto en un ambiente de que puedo imaginarme en qué circunstancias Jesús le estaba hablando a los discípulos en Juan capítulo 15. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una canción muy linda que usamos con los niños y que justamente nos sirve de recordatorio para justamente estudiar la palabra de Dios. Y dice estas tres preguntas justamente porque falta otra después. Y el coro comienza de esa forma. Dice, al leer la palabra de Dios, me haré estas tres preguntas. ¿Qué dice? Fue la primera que acabamos de ver. Y después dice, ¿qué significa? Ahora después vemos cuál es la tercera. ¿No? Y cantamos eso. ¿Por qué? Porque si bien más allá de ser una canción, un coro, nos recuerda cuál debe ser la forma de ir a estudiar la palabra de Dios. Y cómo es la hermenéutica tan sencilla. Porque nosotros escuchamos la palabra hermenéutica y pensamos, esto es complicadísimo, esto es para gente, ¿verdad?, que tiene capacidad. Yo no, eso no es para mí. O andás a ver, son cosas recontra complicadas. Hay cosas, sí, complicadas que muchos van a usar, ¿verdad?, para profundizar más en el aprendizaje. Pero, hermano, lo dijimos el martes pasado y lo repito ahora. ¿Cuál es el propósito de saber? ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica? Que yo pueda después pararme delante de ustedes y decirle, mirá todo lo que sé, mirá todo lo que conozco. Que puedas hacer eso después tú también con algún otro hermano. Pararte en tu iglesia y decir, mirá todo lo que conozco, lo que sé, lo que aprendí, porque acá esto quiere decir tal y tal cosa. No, hermano, ese no es el propósito en el espíritu con que Dios quiere que estudiemos su palabra. El propósito debe ser de edificación. El propósito debe ser de ayuda y de justamente, si yo aprendí algo, ayudar a mi hermano justamente a que él pueda también conocer y saber eso, pero no con un espíritu de superioridad ni decirle, mirá yo lo que sé, mirá lo que entendí, mirá vos porque no entendés tal cosa y la palabra de Dios acá quiere decir tal cual, tal otra. Y, y lamentablemente a veces eso sucede, lamentablemente a veces eso pasa y esa no es la idea. La idea es que, como Pablo decía también acerca del hablar en lenguas, si yo hablo en lenguas, decía él, ¿verdad? Y no hay quien interprete, ¿quién se edifica? Se edificaba él mismo. ¿Verdad? Y el propósito no es edificarse uno solo, es poder ayudar también y edificar al resto de la iglesia. Si yo solo quiero acumular conocimiento y quiero solamente después mostrar cuánto sé, eso no me va a llevar a ningún lado y mucho menos el Señor te va a bendecir. Ahora, si con lo que aprendiste, Dios está trabajando y obrando en tu vida, y a su vez se lo podés compartir a un hermano para ayudarle y también para que él crezca, esa es la razón y el fin de la hermenéutica. Ese es el propósito principal, ¿sí? No es solamente el hecho de poder saciar tu necesidad de responder esas preguntas difíciles, no, de calmar tu afán de, ay, ¿qué quería decir con esto? ¿O qué quería decir lo otro? No, el propósito es justamente que nos edifiquemos unos a otros y que podamos ser de bendición para el resto de los hermanos de la iglesia. Ese es el propósito de estudiar la palabra de Dios. Ese es el propósito de la hermenéutica. Cuando me pregunto qué significa, bueno, voy de vuelta a lo que es la inspiración de la Biblia, ¿no? Tengo que recordar que es Dios quien habla, que no soy yo. Eh, es Dios que está hablando, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo que ponerme delante de la Biblia con el respeto que se merece. Es la palabra de Dios, del creador del universo. Eh, ese Dios poderoso que yo solo puedo conocer a través de la Biblia. Ayer miraba un programa en el cual mostraba las dimensiones del universo, ¿no? Y mostraba el Sol, ¿no?, que es el centro del sistema solar, de donde nosotros estamos,
que para nosotros es inmensamente grande, es muchísimo más grande que la Tierra. Pero a su vez en el universo otras estrellas también son muchísimo más grandes que el Sol. Y uno contempla todo eso, esa maravilla, esa magnitud de poder. Y eso es nada comparado con Dios porque Dios lo hizo. Y ese Dios me habla, se tomó el tiempo de querer hablarme. ¿Y cómo me habla? Me habla a través de la Biblia. Entonces yo no puedo ir con una actitud de desprecio o de una de displicencia, ¿verdad? De, bueno, a ver, voy a leer algo. No, voy a leer la palabra de Dios. ¿Y qué me dice Dios? ¿Qué significa lo que está diciendo Dios acá? Entonces lo primero que tengo que saber es que Él es el autor de la Biblia. No es Juan, Dios usó a Juan. No es Pablo, Dios usó a Pablo. Pero el autor de la Biblia es Dios. Tengo que buscar palabras difíciles y su significado. Y para eso, hermanos, también les voy a decir que podemos ayudarnos de algunos materiales adicionales, ¿sí? Pero antes de seguir con eso, vamos a tomar el tiempo que corresponde de pausa, ¿sí? Así después continuamos. No sé si tenemos 5, este, 5 10, minutitos. 5 minutos. Bien, así no se me duermen y no se aburren. Y seguimos. Bien, entonces son y 35 y a 21:40 estaremos regresando, hermanos. Tomen minutitos para un vasito con agua, un cafecito, un matecito caliente y en 5 minutitos regresamos, hermanos. ¿Sí? Gracias, Pastor Marcelo. Pastor Marcelo, Sí, hermano. justo yo estaba hablando con una persona sobre Jonás y me Sí, preguntaba sobre cuando el pez lo tragó a Jonás, me dijo, pero científicamente no se puede porque son 3 días y el estómago del pez, así como nuestro organismo, bota un ácido, no hay oxígeno para respirar, la presión de la atmósfera del agua del mar, y empezó a hablarme científicamente. Entonces le digo, bueno, yo no podría explicarte eso, pero yo sé que la Biblia dice que se lo tragó el pez. Y no dice que era una ballena, porque él me decía que era una ballena. Digo, no, no, la Biblia no dice que es una ballena, claro, decía un claro. gran pez. Sí, Y solamente sé que 3 días después salió del pez y después estuvo predicando en Nínive. claro, claro, Entonces, claro. Sí, sí. Sí, hermano, eso sí también me ha pasado. Cuando queremos tratar de ponerle lógica a las cosas de Dios, ¿no? Cuando a veces Dios hace cosas que para nosotros son ilógicas, ¿no? claro, Obviamente, yo pienso, obviamente, cómo hizo para tragarse, que puede perfectamente, puede pasar, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, cómo pudo permanecer 3 días en el vientre del pez, puedo tratar de buscarle la lógica científica, como tú decías, de esta persona, pero yo tengo que creer lo que la Biblia dice. Yo tengo que creer lo que así la es. Biblia dice. Porque si es por lógica, el pueblo de Israel no pudo haber tampoco haber cruzado el Mar Rojo. Porque ¿cómo se va a Sí. abrir el Mar Rojo y mantenerse el agua de un lado y del otro como si fueran dos paredes? Es Mm, imposible. Pero el pueblo pasó, yo lo creo. Eh, ¿Cómo se va a convertir el agua en sangre? Por ejemplo, eso es ilógico. claro, Pero pasó, yo creo, lo dice la Biblia. Y no trato de darle vueltas. Hace un tiempo atrás salió un documental del National Geographic,
explicando científicamente cómo se desarrollaron las plagas, ¿no? Justamente las plagas de Éxodo, ahí que de Moisés. Entonces argumentaba que cada tanto el Mar Rojo baja, y que hay un punto donde se podría cruzar, este, que si vamos al relato bíblico, el punto por donde cruzaron no era un punto justamente ese que ellos dicen, el punto bajo, como que si fueras a cruzar a Salto, por ejemplo. Allí que, perdón, digo Salto por acá, Uruguay, hay un punto en el río Uruguay que fue hace mucho tiempo atrás, en el inicio de la República. Artigas cruzó por ahí con el pueblo en el éxodo hacia el Paraguay, este, y, y uno va y ve y se puede cruzar a pie, es fácil cruzar a pie. Y ellos querían explicar también en el programa, que el pueblo de Israel cruzó de esa forma, aprovechando la bajante. Después, que cada cierto tiempo hay una plaga de langostas que vienen, ¿verdad? Y que, bueno, Argentina lo experimentó, Uruguay lo experimentó, el sur de Brasil también, una plaga que hubo hace pocos años, ahora 2 o 3 años, de langosta que comieron todos los cultivos. Este, pero eso es tratarle de darle una explicación científica a lo que dice la palabra de Dios. Y por más que haya sido así, como dicen los científicos, ¿cómo se dieron las cosas en el momento que se tenían que Exacto, dar? claro, Porque Dios dijo andá y el pueblo fue, y cuando Moisés levanta la vara, el mar se abre. O sea que sí, sería, más que coincidencia, y con Dios no hay coincidencia. claro. Así que, hermano, sí es cierto. Van a venir y van a ver mucha gente que, incluso la escritura lo dice, el mucho conocimiento envanece. Y Así es. lamentablemente el hecho de conocer más, en vez de acercarlos a Dios, los aleja. Cuando hay otros casos, incluso, que sucede lo inverso. Y gracias a Dios por eso, porque van descubriendo a través de la ciencia cantidad de cosas, y se dan cuenta de que Dios está atrás de todo eso. Y muchos han conocido a Dios, justamente por causa de la ciencia, pero mirarla de una forma objetiva, ¿no? Como dice el Salmo 19, los cielos hablan, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Cuando uno va totalmente sin preconceptos y observando nomás, tiene que rendirse ante el poder de Dios. Por eso hay que leer el texto de forma literal, no hay que tratar de explicarlo científicamente. El cristiano vive por fe andamos, dice, y no por vista. Así Y es. yo tengo que creer. Sí. Otra cosa, ¿cómo sería lógico que dieran 7 vueltas a la ciudad de Jericó y se caigan los muros? Se cae el O muro. sea, es imposible. Así es, ¿no? Es el poder de Dios. Sí. Científicamente es imposible, pero lo que es imposible, Dios lo hace posible. Pero se han encontrado los restos arqueológicos donde demuestran que en la forma como cayeron las paredes era de que ha sido por cosa milagrosa, ¿no? De parte de Dios. O sea, todos han Sí, caído en un solo lado, en un sentido. claro, 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 claro. Se han encontrado los restos incluso de los carros, en el fondo del Mar Rojo también. Sí. Este, También se cree que se encontró restos de madera de lo que podría haber sido el arca de Noé también en el monte Ararat. Pero, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Mm, Ante la evidencia, eh, en vez de creer, que es lo más fácil, lo niegan. ok. Muy bien. Ya estuvieron los hermanos, estuvieron metidos en el agua en estos 5 minutos que estuvimos ahí. Así que, bien. Hermanos, recuerden que si tienen alguna pregunta,
antes de terminar esta clase, ya por allí, Marcelo tomará antes de darnos, si usted llegara a tener alguna pregunta, creo que hasta acá, claro, la palabra del Señor es muy, permitamos que Bien, nosotros y continuamos nos hable. entonces. Sí, vamos Perdón, ahí se había entrecortado. Sigo nomás. Bien. con muy mala internet. Si Es me el friso frío. voy El bien, frío sí, corta la señal. seguramente. Bien, hermanos, seguimos entonces. Estamos a, ¿cómo es? Tratando de respondernos la segunda pregunta. ¿Qué significa? ¿No? Dice allí, palabras difíciles y su significado. Para eso, quizás sí va a ser necesario buscar capaz algún, perdón, algún diccionario. Eh, Herramientas que tengamos al alcance, ¿sí? Si Dios te da la posibilidad de poder conseguir material adicional, bienvenido sea. Pero tampoco se sienta frustrado el que diga yo no me puedo comprar un comentario o no tengo acceso a tal libro, yo no puedo estudiar. No, hermano, eso no. No baje los brazos. La palabra de Dios se entiende solamente leyendo la palabra de Dios. Pero es cierto que hay palabras que pueden llegar a ser complicadas. Cuando yo iba a la escuela y me encontraba con preguntas, con palabras que a veces no entendía, igual le preguntaba a mi madre, mamá, ¿qué quiere decir esto? Y mi madre siempre me respondió de la misma manera, vaya y busque en el diccionario, ¿verdad? Entonces, tenemos que también hacer el esfuerzo. Recuerden que la hermenéutica es un ejercicio para poder respondernos a algunas cosas que no nos quedan claras. Pero no esperar que todo nos caiga, ¿verdad? Y nos llegue así como por arte de magia. A veces lo más fácil es ir y preguntar, pastor, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Qué quiere decir tal otra? Obviamente que el pastor, el líder, el anciano, se lo va a contestar, pero la idea es que también tú puedas llegar a ese conocimiento estudiando la Biblia de forma personal. Con eso no quiere decir que las autoridades, los líderes en la iglesia no estén dispuestos a ayudar, no, eso es totalmente alejado de la realidad. Todos queremos, los hermanos que estamos liderando la obra, queremos ayudar y estamos abiertos a responder todas las preguntas. Pero a veces también se puede llegar al mismo lugar haciendo ese esfuerzo y haciendo ese ejercicio de aplicar la hermenéutica. ¿Qué era la hermenéutica? Ponerle el sentido a las palabras, de manera que tengan significado para mí. Entonces, si encuentro palabras difíciles, quizás en este pasaje, Juan capítulo 15, ese es nuestro pasaje principal allí, yo voy a ver que encuentro palabras como vid, y quizás para mí es fácil, yo entiendo eso, pero capaz que no. Voy a un diccionario y busco qué quiere decir vid. Hoy tenemos un avance, hermanos, tremendo, de que tenemos la tecnología a nuestra mano, ¿no? Esta reunión que estamos haciendo ahora, esta clase, 20 años atrás, 10 años atrás, era impensable. Hoy estamos de todos lados, ¿verdad? Argentina, Perú y algún otro lugar más, Bolivia capaz, acá Uruguay, distancias, ¿no? Y estamos como si estuviéramos uno al lado del otro. Esto era impensable antes. Tenemos que usar la tecnología, pero no tenemos que dejar que la tecnología haga todo por nosotros. Saben que hoy estamos ante el avance de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, ese famoso chat GPT, yo
personalmente yo soy enemigo de la tecnología, pero he visto otras personas que lo han usado y te hace todo. Incluso quizás podríamos pedirle que nos arme un bosquejo o un mensaje de Juan capítulo 15, te lo arma en segundos, en segundos. Pero eso, hermanos, no puede pasar, ¿verdad? Eso no es el propósito, ¿verdad? Si bien la tecnología ha avanzado, tenemos que darle solamente un uso correcto, ¿verdad? Y el uso que sea necesario, no descansar y depender de lo que es de la inteligencia artificial y la tecnología. Pero sí puede ser que yo pueda investigar y buscar un diccionario en el internet, ¿verdad? Buscar significado de palabras difíciles que me va a ser mucho más sencillo. En nuestra iglesia, por ejemplo, también tenemos biblioteca, donde hay libros a disposición de todos los hermanos. El que quiera puede venir, buscar, agarrar, leer, y no hay excusa para decir yo no tengo material para poder estudiar. Entonces, si tiene esa posibilidad, hermano, aprovéchela. Y si no la tiene, no baje los brazos. Le dije, no se rinda. La palabra de Dios se puede estudiar de forma sencilla, ¿verdad? Mi hermana Paula. Yo, por la gracia de Dios, tengo hermanos que estudiaron en Palabra de Vida y me pasaron dos programas que se usan mucho allá, el O y el Strong y la Ahí Espada. está. Son Bien, programas de bien. internet, pero la gente que estudia allá en Palabra de Vida, tuve la gracia de conocerlos y me la pasaron a mí. Amén, bien. Eso es fundamental. ¿Sí? Las herramientas que Dios ponga a tu alcance, hay que usarlas. No hay que abusar de ellas, ¿no? No hay que perder lo hermoso, ¿verdad? Y lo lindo de poder tener ese tiempo de estudio y a solas con la palabra de Dios. Hoy tenemos la Biblia en el celular. Tú te descargas el programa, te descargas la Biblia y la tenés en el celular, pero yo estoy en contra de eso. Si bien pueden descargarse la Biblia todas las veces que quieran, pero no hay nada como tener la Biblia delante de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios ahí, ese libro maravilloso ahí enfrente mío. Y ese tiempo con el Señor ahí, Él me habla y yo lo escucho. Y voy a encontrar palabras difíciles, pero voy a buscar su significado. Quizás no entienda yo tampoco qué quiere decir pámpano. Bueno, busco en un diccionario qué quiere decir pámpano. Y ahí ya voy abriendo mi mente y no estoy haciendo nada del otro mundo, estoy solamente buscando información en un diccionario. Y lo que dice el diccionario va a ser efectivamente eso. Pámpano, ¿qué es? Significa tal y tal y tal cosa. Bueno, ahí ya entendí cada parte y puedo hacer un diagrama. Bueno, la vid, ¿quién es? Jesús. ¿Quién es el labrador? El Padre. ¿Quién es el pámpano? Bueno, los discípulos en este caso. ¿Y yo soy discípulo de Cristo? Claro. Entonces yo perfectamente puedo identificarme también con ese pámpano, ¿verdad? Entonces yo voy a ir respondiendo primero esas cosas. ¿Qué dice literalmente el texto sin darle vueltas al asunto? ¿Qué significa? Bueno, primero partiendo de la base que el autor es Dios, la inspiración de la Biblia, ¿no? Inspirada por el Señor. Eso quiere decir que nosotros tenemos que interpretar la Biblia y entenderla a la manera de Dios, ¿sí? Y someternos a ella, ¿no? Eso es un punto muy importante también. A veces nosotros somos tan soberbios o queremos hacer como Moisés cuando mató a aquel, cuando estaban peleando y lo escondió, ¿verdad? En la arena. Queremos nosotros justificarnos y tratar de escudarnos y excusarnos delante de Dios para justificar nuestros hechos equivocados. La Biblia los condena, la Biblia nos dice claramente, mira, lo que estás haciendo está mal, la vida que estás llevando está mal, lo que estás pensando está mal. Y yo le doy vuelta y quiero manipular la escritura, ¿para qué? Para decir, no, Marcelo, estás bien. Porque quiere decir, no te estaba hablando a vos, estaba hablándole a los judíos de aquel tiempo, del siglo no sé cuánto, en un caso específico. No,
porque entonces la Biblia carecería de sentido para mí, porque sería solo para los contemporáneos de aquella época. Pero si partimos de la base de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que Dios estaba pensando en mí cuando escribió y cuando inspiró a los autores de la Biblia, para los de ese momento, pero también para los que vendrían después y vendrán después, entonces yo tengo que tomar ese mensaje personal y tengo que identificarme yo con ese pasaje que está ahí hablando acerca de mí. Entonces yo tengo que tomar el significado tal cual dice eso allí, ¿no? Y si hay palabras difíciles, buscarlas. ¿Sí? No sé si has leído, si tuvieron el tiempo para leer Juan capítulo 15, y si encontraron palabras difíciles, hermano, que no entiendes, te animo a que busques un diccionario o la forma de poder encontrar la respuesta a eso, ¿no? A lo que quiere decir para que te sea más fácil de poder entender. ¿Sí? Entonces, y voy a lo que decía anteriormente. Podemos también tener ayudas textuales. Bueno, diccionarios, comentarios, un atlas. ¿Por qué un atlas? ¿Por qué piensan ustedes que será importante tener un atlas geográfico o mapas? Para poder ubicarnos en la zona. Exactamente, hermano. Perfecto eso. Para poder entender dónde estamos parados geográficamente. Porque la Biblia habla muchas veces de Jerusalén, habla de Nazaret, habla de Damasco, habla de Antioquía, habla de Éfeso, habla de Corinto. ¿Y dónde está eso? Yo puedo tener acceso a un atlas, a un conjunto de mapas de la época. Las Biblias generalmente atrás traen los mapas incluidos, algunos no tan meticulosos, pero me dan una ayuda para poder orientarme y poder saber dónde estoy, ¿verdad? Saber que no estoy acá en Uruguay, que no estoy en América, que estoy allá en el Oriente Medio, que estoy en la zona caliente, podríamos decir, porque esa hoy literalmente es una zona caliente. Hoy Israel está en la tapa de los diarios, en el sentido de que está en guerra con Palestina y está próximo a entrar en guerra con el Líbano. Siempre le digo a los hermanos en la iglesia que tenemos que tener especial énfasis y atención a lo que pasa en Israel. ¿Por qué? Porque ahí es el centro de la historia. Ahí pasa todo. En Israel pasa todo. La Biblia está relatando eventos que sucedieron en Israel y en sus proximidades. Y cuando habla de la profecía también está centrado allí en lo que es Israel. ¿Por qué? Porque Dios eligió al pueblo de Israel. Y eso no le podemos dar vuelta. Si bien, obviamente, también nosotros, como dice la Escritura, hemos sido injertados en el olivo como gentiles que somos, ¿verdad? Pero no desconociendo de que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel y que todo gira en torno a lo que pasa en Israel. Entonces, hermanos, ahí tenemos que nosotros entender la parte geográfica y no precisa que seas un erudito en lectura de mapas, sino por solamente buscar las ciudades para a veces poder entender las distancias. Dicen varios pasajes en los evangelios que las distancias no se medían en kilómetros, sino, quizás ustedes tienen idea cómo se medían las distancias en aquel tiempo. Era por los días que llevaba de caminata. No había auto, no había nada, entonces estaba como a camino de 2 días, dice, por ejemplo. Era la distancia que llevaba caminando, ¿verdad? Hasta ese lugar. Y entonces ahí vamos teniendo nosotros un poco la idea de las distancias que habían, que si bien hoy parecen muy cortas, porque hoy en 13, 14 horas podés en avión estar del otro lado del mundo, en aquel tiempo las distancias eran mucho más difíciles de franquear. Entonces yo me respondo esta pregunta. ¿Qué significa? Bueno, la inspiración de la Biblia no la puedo negar,
tengo que partir de ahí. Dios es quien habla en la Biblia. Si tengo palabras difíciles y no encuentro su significado, bueno, tratar de poder encontrar de alguna forma ayudándome de diccionarios, comentarios y mapas para poder orientarme y saber dónde estoy. Hermano, un consejo y un error que cometemos siempre. Cuando queremos estudiar un pasaje, ¿saben lo que pasa generalmente? Primero vamos a los comentarios y después vamos a la Biblia. Si eso es algo que te ha pasado, te aconsejo a que no lo hagas más, ¿verdad? Yo también he caído en ese error de ir primero a un comentario a ver qué dice sobre determinado pasaje y después leo en la Biblia. No, la Biblia primero, la Biblia primero, la Biblia por sobre todas las cosas. ¿Sabe quién escribió los comentarios? Alguien que se tomó el trabajo de estudiar, de hacer este análisis, de hacer este ejercicio de hermenéutica. Luego de haber estudiado, puede haber sido uno o varias personas, decidieron recopilar toda esa información y escribirla en un libro, ¿verdad? Y ese es el comentario. Hay muy buenos comentarios, pero nunca dejan de tener ese sesgo propio, ¿no? Personal. Por ejemplo, y no quiero entrar en polémica, pero les pongo un ejemplo. Pueden ustedes conseguir un comentario de Scofield, quizás es familiar para ustedes, y sobre un pasaje van a tener un comentario y una explicación determinada. Después vayan y busquen un comentario, por ejemplo, de MacArthur o de Moody, por ejemplo, ¿no? Y van a tener otro comentario quizás similar o difiere. Ahora, ¿cuál está el correcto? Ahí viene la gran pregunta, ¿no? Porque nunca podemos olvidar que va a haber siempre no debería, pero siempre va a haber un pequeño porcentaje de la opinión personal, ¿sí? Entonces, hermano, en algunos temas, por ejemplo, que son doctrina fundamental, que eso es inalterable, la mayoría están, buenos comentaristas, ¿verdad? Buenos teólogos están de acuerdo. Pero después vamos a preguntas difíciles que yo les decía y temas difíciles donde vas a encontrar tanta cantidad de opiniones como tanta cantidad de comentarios leas. ¿Y qué pasa ahí? Quizá nos vamos a encontrar en un punto donde no vamos a encontrar la salida. Y eso no nos tiene que hacer sentir mal, porque dijimos al principio que hay cosas que Dios no quiere directamente que sepamos. Muchos se esmeran o se esfuerzan también en el hecho, y no quiero ser muy extenso en esto, pero solo para que tengan una idea. ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Alguno de ustedes se hizo esa pregunta alguna vez? ¿Cómo va a ser el cielo? Mi hija me ha dicho, pero ¿cómo va a ser el cielo? ¿Va a ser acá como estamos ahora? Y nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos ideas, tenemos ya algunas imágenes de algunos que han tirado alguna información en cuanto al cielo o han opinado en cuanto a eso. Por ahí algunos lo ponen a las personas, ¿verdad?, con alas, como los ángeles. Por ahí tenemos a veces ideas que se nos vienen en la cabeza, incluso a veces de la imagen del propio Jesucristo. ¿Saben por qué tenemos nosotros una imagen de Cristo y una idea de cómo es? Por culpa de Hollywood, porque ellos recrearon las películas, ¿verdad? Hicieron la vida de Cristo y nosotros ya nos quedamos con esa imagen, ¿verdad? Del Cristo, de la forma de Jesús, con la película Jesús de Nazaret que se hizo en el año 1977. Creo que esa es la imagen que la mayoría se hace de Jesucristo, ¿verdad? Con aquel actor que hizo en aquel momento. Pero más allá de eso,
nosotros nos hacemos preguntas que no van a poder tener respuesta ahora, ¿sí? El apóstol Pablo decía, hoy conocemos en parte, pero en aquel momento, cuando estemos con el Señor, vamos a conocer tal cual como somos, ¿verdad? Conoceremos tal cual es la realidad. Y muchos hoy se esfuerzan en querer saber, por ejemplo, volviendo al tema del cielo, ¿cómo es? Pero pará, dice que hay calle de oro, y ahí dice que hay perlas, y que hay diamantes, y que hay piedras preciosas, y que la dimensión y esto, hay cosas que revelan. Pero, hermano, déjame decirte algo, que el cielo, cuando estemos allá, realmente vamos a conocer cómo es. Porque hay cosas que el apóstol Pablo dijo, hay cosas que al hombre no le es dado el conocer, y lo que él vio, el apóstol Pablo, no había manera de transmitirlo. ¿Por qué? Vamos a otra cosa, por ejemplo. El cerebro humano, no quiero ser muy aburridor con esto, pero para que te hagas la idea de que a veces nosotros queremos esforzarnos en algo que no vamos a poder llegar jamás. El cerebro humano solo puede generar una imagen de algo que ya vio, o armar una imagen de cosas que ya ha visto, pero no puede crear una imagen de algo que no existe, que no ha visto todavía, que no tiene, no recibió la información. ¿Sí? Entonces hay cosas en el cielo que no se han visto, que no se van a ver, ¿verdad? Jamás en la tierra. Y nosotros queremos tratar de hacernos esa imagen y no podemos porque no tenemos esa capacidad. Y tratamos de especular y de preguntarnos cómo es la eternidad, pero cuánto tiempo lleva la eternidad. Ahí también es otra cosa, la eternidad no se mide en tiempo, porque cuando estemos con el Señor, el tiempo no va a existir. Para Dios, el tiempo no existe, ¿sí? El tiempo existe para nosotros, pero para Dios no. Es difícil, es complejo, pero para que ustedes se den cuenta de que a veces por más que nos queramos responder una pregunta compleja, no la vamos a poder responder. La vamos a tener que solamente dejar para cuando estemos con el Señor, y yo creo que va a ser tan grande el gozo de estar en la presencia del Señor que nos vamos a olvidar de las preguntas que teníamos ahora en la tierra, ¿no? Que son a veces niñerías o solamente curiosidad. Pero hermano, que eso no te quite la esencia de la hermenéutica, ¿sí? Que es justamente el poder conocer más a Dios, conocer más a Dios, ¿sí? Bueno, para poder responder esa pregunta, ¿qué significa? Bueno, ayudarme de textos, ¿verdad? Diccionarios, como les decía, de todas esas cosas, y también a estudiar el contexto. Hermano, esto es fundamental. Recién estudiamos el contexto, porque para poder entender Juan capítulo 15, leímos el 14, leemos el 13, leemos el 12 si es necesario, y nos ponemos en contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos, como hacen algunas religiones, ¿verdad? Algunas iglesias que se hacen llamar iglesia cristiana, sacan un versículo y lo descuelgan de la Biblia y lo toman solo. Y no se puede estudiar un versículo solo en el aire, sino que tenemos que ponerlo en un contexto, y eso en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, una suposición entre dos hermanos acá, ¿verdad? Que de repente estábamos en el corte de los 5 minutos y de repente volvemos y están discutiendo y peleando. ¿Y qué pasó? Hay que entender el contexto de qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Hay que entender el por qué, investigar las causas y poner esa discusión en un contexto. Por ejemplo, dicen por ahí a veces en un tono un poco de broma, ¿no? Que había una persona que estaba buscando la voluntad de Dios y
y decía, bueno, Dios, mostrame qué querés que haga, y donde yo abra la Biblia, eso es lo que vos me estás queriendo decir, ¿no? Entonces dice que esa persona estaba ahí, abrió la Biblia y leyó el pasaje que dice, y saliendo, dice, fue y se ahorcó. Bueno, cierra la Biblia y después dice, voy a abrir de vuelta, ¿verdad? A ver qué es lo que dice el Señor. Y abre y encuentra otro pasaje y dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, sacado esos dos versículos de contexto, obviamente que no puedo pretender y entender que esa sea la voluntad de Dios, ¿verdad? De que aquel fue y se ahorcó, que yo vaya y haga lo mismo. Es a veces una broma que hacen por ahí en cuanto a eso, ¿no? Que la total falta de seriedad a la hora de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se saca un pasaje de contexto. Yo tengo que estudiar toda la Biblia. Yo tengo que saber que un versículo está dentro de un capítulo, ese capítulo está dentro de un libro y ese libro está dentro de toda la Biblia. Y tengo que partir de una premisa. El martes que viene la vamos a, a profundizar un poquito más, pero tengo que partir de la base de que nunca un texto va a contradecir otro texto de la Biblia. Jamás, jamás se van a contradecir. Si se encuentra una contradicción, si encuentras una contradicción, entonces quiere decir, hermano, que estás errando en algo. Hay que volver a empezar, a estudiar, a ver qué es lo que hemos estado obviando o qué es lo que no hemos estado prestando atención, y por eso hemos llegado a ese punto. Los incrédulos por ahí, si has tenido charlas a veces con ellos, te van a decir, pero la Biblia está llena de errores, ¿cómo vas a creer en la Biblia que está llena de errores? Y si piensan eso es obviamente porque no la han leído. Hermano, si has leído la Biblia, y espero quizás alguno ha tenido la oportunidad ya de haber leído toda la Biblia de principio a fin, la Biblia no se contradice en nada. Y esa es la regla principal de la hermenéutica, ¿sí? Nunca un texto o un versículo va a contradecir a otro versículo. No, no, no hay contradicción. Entonces, si yo parto de esa base, ya voy a estar tranquilo y seguro de que todo el contexto me va a ayudar a poder conocer realmente lo que significa y qué es lo que dice ahí realmente el pasaje. ¿Sí? Rápidamente, para ir concluyendo, y dejamos un tiempo para preguntas, si es que las hay. Dice, un texto fuera de contexto es un gran pretexto o excusa, ¿no? Pero para que quedaran ahí las palabras en rima, dice, un texto fuera de contexto es un gran pretexto. Entonces tenemos que estudiar la Biblia en todo su contexto. Surgen temas, hermanos, y podríamos estar horas hablando de temas que son controversiales. Por ejemplo, pongo uno, y sin ánimo de polemizar, solamente para comentar. Por ejemplo, el diezmo en la iglesia. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es una práctica que tenemos nosotros, que la encontramos en el Antiguo Testamento. El diezmo no era algo monetario, no era dinero, era alimento. Por eso dice la Escritura, haya alimento en mi casa, dice allí en Malaquías, ¿verdad? Da los diezmos, pero vemos también que al principio Abraham habría allí dado los diezmos de todo frente a aquel sacerdote Melquisedec. Entonces, ya ahí salimos quizás de la parte literal o específica de lo que es el alimento, pero vemos después que la práctica era
el alimento ¿para quién? Para el diezmo, y haya alimento siempre en mi casa. ¿Por qué? Porque las tribus de Israel se habían dividido y cada una tenía derecho a tierra, salvo una tribu. ¿Saben ustedes cuál era la tribu que no tenía acceso y tierras para trabajarlas? De manera que La de los pudieran... levitas. Perfecto, perfecto, la tribu de los levitas, la tribu de Leví. Entonces los diezmos se traían, ¿verdad? Y ellos vivían y se sustentaban con la porción que daban cada uno del resto de las tribus que iban a la casa del Señor y daban allí el sustento y el diezmo, no pensando en los levitas, sino pensando en el Señor, ¿verdad? Para Claro, porque ahí perdón, profe, creo que ahí en Levítico o en Deuteronomio decía, porque yo Jehová soy tu heredad. Exacto. Hay uno de los versículos que hace referencia a eso, de que por qué a los levitas no le tocó heredad justamente. Perfecto, perfecto, exactamente. Ese es el sentido de esa práctica. Muchos dicen por ahí, quizás si es el caso tuyo, hermano, no es la idea polemizar, solamente quería compartirlo en cuanto a las a veces posturas que hay en cuanto a un tema que a veces son controversiales. Y algunos dicen, no, bueno, esta práctica era del Antiguo Testamento, esto era de los levitas, no tiene nada que ver con la iglesia. Vamos al tiempo de la iglesia, vemos que el apóstol Pablo habla de las ofrendas, habla de algo particular. Cada primer día de la semana dice cada uno de la manera que fue prosperado, aparte algo. O sea que ya te está dando la idea de que algo tenés que apartar para el Señor, ¿no? Está hablando de la casa de Dios, del sustento. Él habla a los corintios también y habla acerca de la importancia del sostén, de los que trabajan y sirven al Señor. Él era merecedor de las ofrendas, no estaban llegando y les dice que él tuvo que salir a trabajar porque no estaba llegando el sustento y no podía estar dedicado al 100% a la obra. Habla de las ofrendas y habla de separar algo ahí en 1 Corintios 7, 8 y 9 también. Entonces, ¿cuál es la idea? Que muchos excusan o malinterpretando la escritura dicen, bueno, eso es cosa del pasado. El diezmo es cosa de la antigüedad. Bueno, puede ser, sí, una práctica pura y exclusivamente israelita, ¿verdad? Que el Señor dio a su pueblo. Pero también habla de la ofrenda y dar con un corazón alegre hoy. Y sabiendo que Dios es el Señor de todo y el dueño de todo, y que Él nos da, y de lo recibido de tu mano, Señor, te damos, parece un poco, con todo lo que hizo el Señor por nosotros, un poco mezquino el hecho de querer excusarnos en el que no demos ni siquiera el 10%, el diezmo de nuestras ganancias. Ahora, recuerdo cuando Cristo le dice a los discípulos, no podéis haber orado conmigo, velado conmigo ni siquiera una hora. Y el Señor no precisa plata, el Señor no precisa dinero. Y quizás hemos hablado con algunos hermanos y dice, bueno, pero no lo veas por el lado del diezmo, de la cifra en sí. Pensá en el amor que tenés al Señor y cuánto estás dispuesto a dar. Si no estás dispuesto a dar ni siquiera una décima parte, entonces eso refleja también la prioridad que tiene el Señor en tu corazón. Y ya digo, no quiero ni estoy hablando a nadie en particular ni criticando, solamente el hecho de que para mí, incluso el Nuevo Testamento, la enseñanza es mayor. La enseñanza es mayor y más profunda. Porque dice ahí la Escritura que tenemos que venir y ofrendar, ¿verdad? Y dar con un corazón alegre. Y Señor, ¿cuánto te doy? Así si te diera todas mis ganancias, no alcanzaría. Y yo estoy excusándome y dándole vuelta al texto para ver si me puedo amparar en el hecho de que no estoy obligado en dar el 10%. Pero eso para que vean, hermanos, cómo a veces nuestro corazón, nuestra
mezquindad, nuestro egoísmo y nuestra carnalidad nos lleva a malinterpretar la Escritura y forzarla y qué está diciéndome Dios. Y como este libro lo escribió el Espíritu Santo, Dios lo inspiró a través del Espíritu Santo para que sea hecho, yo tengo que dejar que el autor me guíe a lo que él quiere que yo sepa. Por eso yo no puedo estudiar la Biblia sin orar primero. Yo no puedo ir a estudiar pretendiendo que mi conocimiento mental me lleve a poder descubrir las verdades del Señor. No, tengo que pedirle al Señor que sea Él que me revele la verdad de lo que está ahí escrito. Y tengo que aplicar el mensaje a mi vida, porque no puedo ser un lector olvidadizo, o un oidor olvidadizo, como dice Santiago, sino que el que oye mis palabras y las hace, dice Cristo, ese es un hombre sabio. Y yo puedo estudiar todo, hermano. Yo puedo ser un especialista en hermenéutica. Puedo saberme todo, ¿sí? Pero si no aplico ese mensaje a mi vida, la hermenéutica no me sirve de nada. Voy a ser como cualquier otro que estudia, como estudia cualquier libro por ahí. Pero este libro es diferente. Y Dios me está hablando y Dios quiere cambiar mi vida y tu vida. Por eso yo tengo que aplicar ese mensaje a mi vida. Sí, Señor, le hablaste a los discípulos, pero ahora me estás hablando a mí. Y tú quieres que yo permanezca. Y me estás diciendo que separado de ti yo no puedo hacer nada. Por eso tengo que estar agarrado y permanecer todos los días a ti. Y estar dispuesto a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Dispuesto a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Si yo no estoy dispuesto a obedecer, hermano, estudiar sería como nada más un título o una práctica sin sentido, porque yo tengo que leer la Biblia y estar dispuesto a obedecerla. Porque si no hago lo que dice la palabra de Dios, Cristo me compara al revés, con un hombre necio, que cuando vino la tormenta sopló y la casa cayó y fue grande su ruina porque estaba construida su vida sobre la arena. Entonces yo tengo que estar dispuesto a obedecer lo que dice la palabra de Dios, porque Dios me está hablando a mí. Y aceptarla tal cual es. No darle vueltas a la Biblia. No tratar de modificarla, de manipularla como hacen los testigos de Jehová, ¿no? Para acomodar sus creencias a lo que dicen ellos y que la Biblia diga lo que ellos quieren, ¿no? No como hacen los mormones tampoco,
Y sí les puedo decir con total claridad, porque son sectas, ¿verdad?, que han manipulado y han alterado la palabra de Dios, negando que Jesucristo es el Hijo de Dios, y el que hace eso de la palabra de Dios lo dice claramente, es el anticristo, que está perdido. Entonces ellos, lamentablemente, muchos de forma honesta están metidos ahí, pero están cegados, ¿verdad? Porque los que conocen y estudian le están enseñando mal, malinterpretando, distorsionando la Biblia y guiándolos al error en vez de la verdad. Y no podemos caer nosotros, hermanos, en tal error. Y cada vez que voy a leer la Biblia, tengo que aceptarla tal cual es, aplicándola a mi vida y estar dispuesto a obedecerla. Terminamos con este versículo, hermanos. Dice Salmo 119, 18. Abre mis ojos, dice allí, y miraré las maravillas de tu ley. Que esa sea la oración, ¿sí? Abre mis ojos. ¿Por qué a veces no entiendes la Biblia? ¿Tenés que estudiar más hermenéutica? No. Tenés que arrodillarte y pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos. Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. De manera que aunque no tengas comentarios, no tengas atlas geográfico, aunque no tengas un diccionario bíblico, aunque no tengas comentarios, aunque no tengas nada, podés estudiar igual, podés entender igual. Dios te quiere hablar y tenés que estar dispuesto a escucharlo. Hermano, que esa sea nuestra oración. Pedirle al Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Gracias por su tiempo y bueno, quería tener más minutos para si había alguna pregunta, pero nos quedan 4 nomás, 4 minutos. Así que bueno, gracias por el tiempo y para el martes que viene vamos a seguir con Juan capítulo 15, así que si no lo leyó, léalo las veces que sea necesario, todas las veces que sea posible Juan capítulo 15, de modo que ya después lo puedas manejar así. Si hay palabras difíciles o significados que no entiendas, buscalo, trata de poder entender eso, que no puedas comprender para que sea más fácil el estudio, ¿sí? Y vamos a seguir el martes que viene con Juan capítulo 15 un poquito más profundo. Muy bien, muchas gracias, Pastor Marcelo. Un par de minutitos, como bien decía nuestro hermano. ¿Tiene usted alguna preguntita, hermano? Por favor. Pero voy a conectar el cargador porque se me está quedando sin batería. Ok. Hermano, de toda la clase yo estuve entrecortado y espero que haya algún hermano grabado todo esto porque no hacerlo yo, hermano. Se me